Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha conmovido profundamente, un relato que habla de sueños, de perseverancia y de ese momento mágico en el que un deseo, largo anhelado, finalmente se hace realidad. El título de nuestro vídeo de hoy es El deseo cumplido de Halil y Esla, y créanme, lo que van a escuchar a continuación es pura inspiración. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Prepárense para conocer a Halil y Esla, una pareja que, como tantas otras, albergaba en sus corazones un anhelo profundo, un sueño que parecía esquivo pero que con el tiempo y una fe inquebrantable, logró materializarse. La historia de Halil y Esla es un testimonio poderoso de que las metas, por muy difíciles que parezcan, pueden alcanzarse. Ellos vivían en un pequeño pueblo, rodeados de la belleza de la naturaleza pero limitados por las circunstancias. Desde jóvenes, su sueño compartido era establecer un pequeño negocio, algo que les permitiera crecer, tener independencia y sobre todo, mejorar la calidad de vida de sus familias. Imaginaban un lugar acogedor, lleno de aromas deliciosos y sonrisas sinceras, un lugar que se convirtiera en un punto de encuentro para la comunidad. Pero los recursos eran escasos, las oportunidades limitadas y los obstáculos, para ser honestos, parecían insuperables. Halil, con sus manos hábiles y su mente emprendedora, siempre tuvo una visión clara. Esla, con su calidez y su don para conectar con la gente, aportaba la chispa humana que todo negocio necesita. Juntos formaban un equipo formidable, pero el capital inicial era el gran muro que se interponía entre ellos y su sueño. Pasaron años trabajando en empleos que no los apasionaban, ahorrando cada céntimo, planeando, soñando despiertos. Muchas noches, sentados bajo las estrellas, hablaban de lo que harían cuando su negocio finalmente despegara, de cómo crearían empleos para otros, de cómo contribuirían al desarrollo de su pueblo. Esas conversaciones, cargadas de esperanza, eran su combustible. Lo realmente admirable de Halil y Esla no fue solo su deseo, sino la forma en que decidieron perseguirlo. No se rindieron ante la adversidad. En lugar de lamentarse por lo que no tenían, se enfocaron en lo que sí podían hacer. Halil empezó a ofrecer sus servicios de carpintería a domicilio, creando pequeños muebles y reparaciones. Su enfoque era la calidad y la honradez, lo que le granjeó rápidamente la confianza de sus vecinos. Cada pequeña reparación, cada mueble a medida, se convertía en una muestra de su habilidad y dedicación. Esla, con su habilidad para la repostería, comenzó a vender pasteles y postres caseros a sus vecinos y amigos. Sus creaciones eran famosas en todo el pueblo, tartas que eran verdaderas obras de arte, galletas con un sabor inconfundible y postres que evocaban la dulzura de la infancia. Cada pequeño ingreso, cada cliente satisfecho, era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Aprendieron a optimizar recursos, a ser creativos con lo que tenían y a construir relaciones sólidas basadas en la confianza y la calidad de su trabajo. No había tarea que consideraran insignificante. Halil pasaba horas puliendo la madera de una vieja silla, y Esla se esmeraba en la decoración de cada pequeña galleta. Su compromiso era absoluto, su pasión evidente en cada detalle. Vendían sus productos en mercadillos locales, en ferias del pueblo e incluso a través de encargos personalizados que se transmitían de boca en boca. Hubo momentos de duda, por supuesto. Días en los que las ventas eran bajas, en los que los gastos parecían superar los ingresos, en los que el cansancio amenazaba con apoderarse de ellos. La precariedad económica era una sombra constante. Recordaban noches en las que la despensa estaba casi vacía, o mañanas en las que la incertidumbre sobre el futuro era abrumadora. Pero entonces se miraban, recordaban ese sueño compartido, la visión de ese lugar que anhelaban crear, y encontraban la fuerza para seguir adelante. Se apoyaban mutuamente, se recordaban por qué habían empezado y se motivaban a no claudicar. Esla, con una sonrisa reconfortante, le decía a Halil: cada pequeña obra de arte que creas, cada delicioso pastel que horneo, nos acerca un paso más. No podemos rendirnos ahora. Halil, a su vez, la abrazaba y le decía: tu dulzura y tu ingenio son el corazón de nuestro futuro, mi amor. Juntos, lo lograremos. Esa resiliencia, esa capacidad de levantarse después de cada caída, esa convicción mutua, es lo que marca la diferencia entre quienes logran sus metas y quienes se quedan anclados en sus deseos. Con el paso del tiempo, su reputación creció.
La gente del pueblo valoraba la dedicación de Alil y la exquisitez de los postres de La. Ya no eran solo proveedores de servicios o productos, se habían convertido en parte de la vida cotidiana de sus vecinos. Los comentarios positivos se multiplicaban: el mueble que me hizo Alil es el más bonito de mi casa, los pasteles de Esla alegran cualquier celebración. Poco a poco, los pequeños ahorros se fueron sumando. Cada moneda guardada con esmero, cada billete cuidadosamente depositado en la alcancía, representaba un paso firme hacia su objetivo. No gastaban en lujos innecesarios, su enfoque estaba puesto en el futuro. Reinvertían parte de sus ganancias en mejorar sus herramientas y sus ingredientes, siempre buscando la excelencia. Y entonces llegó ese momento crucial, ese punto de inflexión. Una oportunidad se presentó, una oportunidad que habían estado esperando y para la que se habían preparado incansablemente. No fue un golpe de suerte repentino, sino la culminación de años de esfuerzo y sacrificio. Fue una oportunidad de financiación, no grande, pero sí suficiente para darles el impulso que necesitaban. Habían estado investigando, hablando con personas conocedoras, preparando un plan de negocios sólido y detallado. Cuando presentaron su proyecto a una entidad local, no solo expusieron sus ideas, sino que compartieron la pasión y la dedicación que habían puesto en sus oficios durante tantos años. Su historia, su trayectoria de trabajo arduo y su visión de futuro los respaldaban. Lograron convencer a esa entidad de que creyeran en su proyecto. La emoción que sintieron en ese momento fue indescriptible. Era la materialización de años de esfuerzo, de sacrificio, de esperanza. Las lágrimas de alegría rodaron por sus mejillas mientras se abrazaban, conscientes de que ese era el verdadero comienzo de su sueño. Decidieron que era el momento perfecto para unir sus talentos y abrir ese lugar que tanto habían imaginado, una cafetería taller. Un espacio donde los postres de Esla deleitarían los paladares y donde los muebles hechos por Alil darían carácter y calidez al ambiente. La idea era crear un lugar acogedor, un refugio donde la gente pudiera disfrutar de un buen café, saborear dulces exquisitos y admirar piezas de mobiliario únicas. El nombre elegido resonó con la fuerza de su historia y su propósito, el Rincón de los Sueños Cumplidos. La preparación para la apertura fue intensa y emocionante. Alil dedicó semanas a restaurar un viejo local abandonado en el centro del pueblo, transformándolo con sus manos expertas en un espacio luminoso y lleno de encanto. Cada viga de madera, cada detalle de la decoración, llevaba su sello personal. Esla, por su parte, ideó un menú de ensueño, combinando sus clásicos más queridos con nuevas creaciones, y organizó la logística para asegurar la frescura y la calidad de cada ingrediente. La apertura fue un acontecimiento en el pueblo. Toda la comunidad se volcó para apoyar a Alil y Esla. El día de la inauguración, el local estaba abarrotado. Las sonrisas, los aplausos y los abrazos de felicitación eran constantes. Ver sus caras de orgullo y felicidad ese día fue verdaderamente inspirador. Habían transformado su pequeño sueño, alimentado por años de esfuerzo y dedicación, en una realidad tangible y vibrante. La cafetería taller no solo se convirtió en un negocio próspero desde el primer día, sino también en un símbolo de esperanza y posibilidad para otros habitantes del pueblo. Demostraron con el ejemplo más elocuente que con pasión, trabajo duro y una visión clara, es posible superar las limitaciones, por muy grandes que parezcan, y construir un futuro mejor. Hoy el Rincón de los Sueños Cumplidos es un lugar vibrante y querido en el pueblo. La aroma del café recién hecho se mezcla con el dulce perfume de los pasteles de Esla, creando una atmósfera irresistible. Los muebles de madera, hechos con el cariño y la maestría de Alil, no son meros objetos, sino piezas de arte que invitan a la conversación, al relax y al disfrute. Las mesas de madera rústica, las sillas cómodas y las estanterías llenas de encanto crean un ambiente cálido y hogareño que atrae tanto a residentes locales como a visitantes. Pero el impacto de Alil y Esla va mucho más allá de las paredes de su negocio. Han creado empleos para jóvenes del pueblo, brindándoles una oportunidad de desarrollo profesional y económico. Han organizado talleres de repostería para principiantes y de carpintería para aquellos que desean aprender el oficio, transmitiendo sus conocimientos y fomentando el talento local. Han dado un nuevo impulso a la economía local, atrayendo a más personas al pueblo y revitalizando la zona comercial. Su deseo no solo se cumplió para ellos, sino que su éxito ha repercutido positivamente en toda la comunidad, generando un ciclo virtuoso de crecimiento y bienestar.
La historia de Alil y Esla nos enseña varias lecciones importantes, lecciones que resuenan profundamente en el corazón de cualquiera que tenga un sueño. Primero, la importancia de tener un sueño claro y definido, algo que nos motive y nos impulse a levantarnos cada mañana con un propósito. No se trata solo de un deseo pasajero, sino de una visión que da sentido a nuestros esfuerzos. Segundo, la fuerza inigualable de la perseverancia y la resiliencia. No hay camino al éxito exento de dificultades, de tropiezos, de momentos en los que parece que todo se desmorona. Pero es en la superación de esas dificultades, en la capacidad de levantarse una y otra vez, donde reside el verdadero mérito y donde se forja el carácter. Tercero, la magia de la colaboración y el apoyo mutuo. Cuando dos personas comparten un objetivo común y se apoyan incondicionalmente, el poder que emana de esa unión es inmenso, capaz de mover montañas. La fortaleza de su relación, el amor y el respeto mutuo, fueron pilares fundamentales en su travesía. Y finalmente la poderosa idea de que nuestros éxitos personales pueden y deben tener un impacto positivo en nuestro entorno. Alil y Esla no solo cumplieron su deseo individual de independencia y prosperidad, sino que al hacerlo inspiraron y beneficiaron a su comunidad, convirtiéndose en un faro de esperanza y un motor de cambio. Así que, para resumir, hoy hemos compartido la inspiradora historia de Alil y Esla, una pareja que con paciencia, trabajo duro, una fe inquebrantable en su sueño y un profundo amor mutuo, logró transformar un anhelo largo tiempo alimentado en una próspera y hermosa realidad. Hemos visto cómo a través de su perseverancia incansable, su habilidad para la artesanía y la repostería, y su genuina conexión con su comunidad, no solo alcanzaron la independencia financiera que tanto anhelaban, sino que también se convirtieron en un faro de esperanza, un ejemplo a seguir y un motor de cambio positivo en su pueblo. Su cafetería taller, el rincón de los sueños cumplidos, es el vivo testimonio de que los deseos, cuando se persiguen con pasión, dedicación y un corazón abierto, tienen el poder no solo de hacerse realidad, sino de iluminar la vida de muchos a su alrededor. De verdad, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia. Es un recordatorio maravilloso de que los sueños están ahí, esperando a ser alcanzados, y que con las herramientas adecuadas, la determinación, la resiliencia y el apoyo mutuo, todo es posible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Conocen alguna historia similar de sueños cumplidos que les haya inspirado? ¿Qué les ha parecido la travesía de Alil y Esla, y cuáles de las lecciones que nos dejan son las que más resuenan con ustedes? Por favor, déjenme saber todo en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Sus comentarios son una fuente de inspiración para mí y para toda la comunidad. Y si esta historia les ha inspirado, les ha hecho sonreír, les ha tocado el corazón o les ha recordado la importancia de perseguir sus propios sueños, les pido un pequeño favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido que sume valor. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se contagien de esta energía positiva y se animen a perseguir sus propias metas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando historias como esta, llenas de motivación y esperanza. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiren, que nos hagan reflexionar y que, sobre todo, nos animen a vivir una vida plena y con propósito. Hasta pronto.